Él es bueno. Se pasa de bueno. Y para siempre es su misericordia. No tenemos cómo agradecerle al Señor lo que ha hecho por nosotros. Amén. Aunque estemos cansados, aunque estemos abatidos, aunque estemos sin fuerzas, Él es el que le da fuerza al que no tiene ninguna. Y nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Señor. Libro de Génesis, capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7, versículos 8 y 9. La historia de Agar e Ismael. 16 de Génesis, capítulo 16, versículos 7, 8 y 9. Estamos estudiando una serie aquí y hoy vamos a tocar un tema de suma importancia. Creemos que la palabra de Dios merece la atención necesaria porque es una palabra importante. Amén, amén, amén. Y la palabra de Dios siempre llega en el momento indicado y justo que la necesitamos. A cada hermano que está allí en línea, a los amigos que están allí en línea, bienvenidos. Y vamos hacia adelante, gloria al Señor. Y ubíquese allí en la Escritura, la palabra de Dios. Génesis capítulo 16, versos 7 al 9. Y dice la Escritura: la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu gran amor y tu misericordia, porque tú, oh Dios, eres bueno, porque tú eres el dador de la vida. Y en esta hora nos tienes aquí con un propósito, Señor, y es el de oír tu palabra. Tu palabra ha sido leída, va a ser expuesta. Pedimos que usted se glorifique en nuestra vida de una manera especial a través de ella. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales para oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento para entenderlo y nuestro corazón para atesorarlo. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Muchísimas gracias. Y también te pedimos que en el tiempo indicado, en el tiempo aceptable y aún fuera de tiempo, nos dé, Señor, la palabra indicada para anunciarla, para llevarle, para darle a quien sea necesario, Señor. En Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Estamos compartiendo, estudiando la serie ¿de dónde vienes y para dónde vas? Basándonos en las palabras que el ángel le da a Agar, o en la pregunta que el ángel le hace a la sierva Agar. Y decíamos el día pasado que mucha gente anda sin rumbo fijo, no sabe de dónde viene ni para dónde va. También decíamos que al ser humano, al hombre, el único libro que le dice al hombre de dónde viene, para dónde va, qué hace aquí en la tierra y para dónde va, es la Biblia, la palabra de Dios. Y también hablábamos y compartíamos, creo que 2 secciones, estuvimos compartiendo sobre la importancia de rendir cuentas. Y estuvimos compartiendo esto de rendir cuentas del sometimiento. Y ahora quiero llevarte hoy, en esta hora, en el nombre de Jesús, a un tema. Yo quiero que tanto los que estamos aquí en este lugar, como los que están allá en casa, en el lugar donde usted se encuentra en este momento, prestemos atención a este tema. Porque vamos a tratar el tema hoy, hasta donde el Señor nos dé el tiempo,
creo que seguiremos más adelante porque hay mucha tela que cortar en cuanto a esto, es la obediencia y sometimiento de Agar versus la obediencia y el sometimiento de la iglesia. Génesis capítulo 16, lo acabamos de leer, versículos 7 al 9. En Efesios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice lo siguiente. Efesios 5, versos 21. La escritura dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia. Y Pedro, hablando de sometimiento, también dice lo siguiente. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 2, 13 al 16. Dice la escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución. Y dice allí, humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo creo que si nosotros en esta hora nos ponemos a escudriñar esta palabra, hay mucho que decir, hay mucho que compartir. Pero sobre todo, hoy, en este momento, quiero hablarte de la obediencia y el sometimiento de Agar, para que luego observemos y miremos versus la obediencia de la iglesia. ¿Quién fue más obediente y quién ha sido más obediente? Pero antes de tratar esto, quiero hablarte de Agar. ¿Quién era Agar? Ya hemos hablado un poquito de Agar. Agar era aquella sierva egipcia que venía huyendo de su señora, Sarai. Y esta mujer llamada Agar, que el nombre posiblemente signifique huida, o la que huye, o la que se va. ¿Cuántos de nosotros, ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad, en vez de confrontar, en vez de ir al grano, en vez de llevar las cosas con calma y tratar de sobrellevar las cosas, lo que hacemos es huir ante el problema? ¿Cuántos de nosotros no nos llamaríamos Agar? Bendito sea el nombre de Jesús. Era sierva de Sara. Era la palabra clave aquí, era esclava. Y se le conoce como la esclava Agar. Y en esta hora yo puedo preguntarte y hablarte de ciertas características de un esclavo. Si usted podría decirme cuál sería una de las características de un esclavo. La principal, sometimiento a Sometimiento, obediencia, ser sumiso. El esclavo no es libre. Si tiene esas características, ¿cuáles serían sus deseos o anhelos? ¿Cuál sería el primer deseo de un esclavo? La libertad. El primer deseo de un esclavo, el anhelo, es la libertad. Y deseo de libertad por ciertas causas. En el caso de Agar, quería la libertad por ciertas causas. Agar quería la libertad por dos causas importantes. Primero,
porque era un anhelo sentirse libre. Quería sentirse libre. Y segundo, por el trato que recibía de su Señor. Porque puede hacer que tú te sientas bien trabajando. Puede hacer que tú te sientas bien haciendo las cosas. Pero tienes a alguien que siempre te está allí tratando de afligirte, tratando de maltratarte. Y era el caso de Agar. Por muy sometida que ella fue, siempre estaba allí afligiendo a Sara. Ella se sentía que Sarai, su ama, la afligía. Por ese motivo ella huye de la presencia de Sara. Según el capítulo 16, verso 6, tenía algo en contra de esta mujer más después de ser esclava. No solamente era esclava, sino que no era del pueblo de Israel. Ella era egipcia, según el versículo 1 del capítulo 16. Eran dos cosas en contra: esclava y extranjera. Diga conmigo, Agar era esclava y extranjera. Tremendo inconveniente que tenía ella. No solamente de estar esclava allí, sino que no estaba en su tierra, esclavizada en tierra ajena. Pero a pesar de ser esclava y de esta mujer ser extranjera, Dios la conocía. En esta hora te quiero decir a ti, no importa quién seas tú, no importa si te sientes esclavo o si eres libre, pero donde estés y quien quiera que seas, Dios te conoce. Dios conoce tu entrada y Dios conoce tu salida. Dios conoce tu corazón. Y no solamente la conocía, sino que sabía quién era ella y a quién le servía. Y conocía perfectamente cuáles eran los planes para con ellas. Te quiero decir en esta hora otra cosita más. Dios no solamente te conoce, Dios no solamente conoce tu entrada y tu salida, Dios conoce el propósito y el plan que Él tiene contigo. Por eso el salmista y el apóstol hablan y dicen: mi Dios cumplirá su propósito en mí. Cuando usted sabe y usted conoce que Dios tiene un propósito para con usted, no hay nada que lo mueva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El ángel la conocía por su nombre, pues así la llama, según el versículo 7. O sea, él la conocía. ¿De dónde vienes, Agar? Le dice en el versículo 8. Sabía quién era y sabía a quién le servía. ¿De dónde vienes, Agar, sierva de Sarai? Y el ángel sabía de dónde venía ella. Claro que sabía. El ángel sabía para dónde iba. Claro que sabía para dónde iba. Él quería era oírla y que Agar se desahogara con él. Dios está esperando que usted se acerque a Él y le diga y le exponga su situación, su problema. Y el Señor hoy te está preguntando, y te decía días atrás, que pronto puedes cambiar el nombre de Agar, pero si estás huyendo del problema, no le cambies el nombre de Agar. Y entonces el Señor te dice en esta hora: Carmen, María, José, Pedro, Antonio, como te llames, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Te decía en días anteriores, yo pude haberle dicho en ese momento, siendo Agar: a ti no te interesa para dónde voy. Yo voy con mi aflicción y con mi problema para donde yo quiera. Pero ella pensaba sentirse libre y se sentía libre. Y ella iba caminando, llevando su camino, su propio camino, su propio andar. Por eso es que la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino final, su fin, es muerte. Pero qué bendición que como Dios tenía un plan con Agar, la encontró, fue a su encuentro y se encontró con Agar. Y ella le contesta cuando se desahoga: huyo de delante de Sarai. Escucha la expresión:
mi señora. Yo no sé si usted está en esta hora acá, pero si usted está aquí en este momento, confírmelo con un amén fuerte. Escuche bien, cuando el ángel le dice, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Sabiendo él de dónde venía y para dónde iba, pero él quería que ella se desahogara. Ella se desahoga y dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Escúchame bien, ella nunca desmiente, ella nunca niega, ella nunca desestima el título de su ama. Yo no sé si están acá en esta hora. Ella nunca desestimó a Sara como su señora, porque a pesar de que ella la afligía y a pesar de que la tenía atormentada, y eso la hizo salir volando de allá, ella cuando se encuentra con el ángel dijo, yo estoy huyendo de Sarai, mi señora. Escúchame bien esto que viene ahora, porque cuántas veces muchos de nosotros, cuando salimos de una empresa, cuando salimos de un lugar donde hayamos estado y cuando ya no se nos brindan las prioridades o las cosas necesarias, salimos hablando, salimos diciendo, ese es un malcriado, ese es un desgraciado, ese no sé qué, esa gente para allá. Pero mientras que la gente te está dando, son buenos. Que esa familia es buena, esos pastores son espectaculares. Pero cuando el pastor falla, entonces ese es un... ¿Y cuántos de nosotros no somos capaces? Porque alguien me señaló o porque alguien me ultraja, entonces le señalamos y decimos, y aún tratamos hasta hijo del diablo a uno que es comprado con la sangre del cordero.